el alcance de la iglesia. Eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy y vamos a pedirles a ustedes que se puedan quedar ahí en el estudio de la palabra con nosotros. Vamos a considerar, hermanos, de que la iglesia comenzó pequeña, comenzó en Jerusalén, pero a medida los problemas fueron surgiendo, la iglesia se desarrolló y se expandió hasta Judea y a Samaria y de las ciudades vecinas, y comenzó a extenderse, comenzó a expandirse la iglesia. Pero ¿cuál es el alcance que la iglesia tendría? Fíjese que hoy hablar de eso nos lleva quizás a una de las cápsulas más bonitas y más completas del Nuevo Testamento de Jesucristo. Y es el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y el versículo 16. Lo hemos leído anteriormente, pero lo vamos a compartir de nuevo para que nosotros veamos el alcance de la iglesia, el alcance que Dios quiso que la iglesia tuviera para el mundo, para la gente, para las naciones. Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, un texto muy conocido, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, porque de tal manera amó Dios, y dice la expresión, al mundo. Es decir, el alcance no es que Dios amó solo a los judíos o amó solo a las tribus de Israel, o amó a un grupo y a otro no. Dice la palabra en el Nuevo Testamento de la Biblia, como parte del establecimiento, como parte del pacto, como parte del alcance que iba a tener o que tiene la iglesia del Señor, dice el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, es decir, toda persona, toda gente, toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted me dirá, hermano, y entonces aquí cuando dice todo aquel, ¿cuentan todos? ¿Cuentan todas las gentes? ¿Cuento yo? Sí, cuenta usted. Usted cuenta para el Señor. ¿Y cuentan los de México? Sí. ¿Y cuentan los de Estados Unidos? Sí. ¿Y cuentan de España? Sí. Es que todo el mundo, todas las naciones, el alcance de la iglesia, mis hermanos, el alcance del Señor a través de la iglesia es para el mundo entero. Es para el mundo entero. Aquí dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. De hecho, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, todo el mundo, lo que nosotros conocemos como los pueblos, las naciones, los países, todas las gentes, aunque tengan distintos lenguajes, aunque tengan distintos idiomas, todas las personas pueden ser parte, pueden acceder, pueden estar dentro de la iglesia, porque la iglesia los está alcanzando a cada uno de ellos. No importa el estrato social, si pertenece a una clase social, ya sea de clase baja, de clase muy baja, o de clase media o media alta, o clase alta, a los que están en eminencia, que están en cargos, a los ricos, a los pobres, a todos. El alcance de la iglesia es para todo el mundo, para toda la gente.
Eso es lo que usted debe entender, de lo que debe apreciar, lo que debe aceptar, que la iglesia vino para predicarle el evangelio de Cristo a todas las gentes. Cuando el Señor Jesucristo ordenó la gran comisión de ir a predicar el evangelio, dice la Biblia, la palabra del Señor, id por todo el mundo. San Marcos 16:16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice por Marcos capítulo 16, ¿verdad? Por ahí lo tenemos. Id por todo el mundo, lo vamos a leer. Dice la 16, 15 y 16, dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que la iglesia, el alcance es que va a alcanzar a todo el mundo, va a alcanzarlos a todos. Va a serle predicado a las personas que viven hasta en las regiones más lejanas de los océanos, de las zonas polares, de las zonas montañosas o de las selvas, de las zonas alejadas en los desiertos, y en todo el mundo la iglesia lo va a alcanzar, la iglesia va a llegar hasta ellos y les van a hablar de Cristo. Ahora te estamos hablando a ti de Cristo por este medio, que llegamos hasta ti y te decimos, Dios te ama y Él envió a Jesús a morir a la cruz del Calvario por tus pecados. Ahora tú debes arrepentirte y aceptar ese regalo maravilloso de la redención, del que paga las culpas, del que paga tus cuentas, que es el Señor, y ríndete a Él, a su voluntad. Acepta el regalo que Él te da de salvación y vida eterna. Bautízate para el perdón de tus pecados y persevera en el camino del Señor hasta el final de la vida, hasta el momento en que Él ha de llamarte o que Él venga por su iglesia. Hoy te estamos predicando esta palabra porque pueda que mañana ya no haya tiempo, pueda que mañana ya no exista, porque el mañana para nosotros no debemos contarlo de esa manera. Más bien, si Dios quiere, estaremos, y si Dios no quiere, pues no estaremos. Pero hemos predicado y hemos hablado acerca del alcance que tiene la iglesia. Gracias al Señor que por estos medios también, que aunque mucha gente los utiliza de una manera incorrecta, inadecuada, y de eso no quiero hablar porque no vamos a exaltar esas cualidades, pero sí también poderlas utilizar de esta manera, de poder llegar hasta los hogares, de poder llegar hasta el lugar de trabajo, de poder llegar hasta donde no se pensaba llegar. Usted que le cuesta predicar y le cuesta expresar palabras, puede compartir un mensaje como este y decirle, mira, así es la iglesia, así es lo que dice la palabra, así es lo que dice el Señor, esto es lo que dice el Dios Todopoderoso, este es el alcance que tiene su iglesia, esto es el mensaje de bendición que trae la iglesia para salvación y vida eterna. Mis hermanos, porque la iglesia no está para condenar a la gente, la iglesia está para dar una oportunidad de salvación y vida eterna para todos. Pero también la Biblia dice, y este texto que leímos de Marcos 16:16 dice, el que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no crea, pues, el que no sea creyente, el que no crea, lamentablemente va a ser condenado. A la persona se le puede predicar y se le puede decir libremente que Dios lo ama, se le puede decir libremente que el Señor está esperando por él, pero si no quiere, pues, aceptar, si no quiere reconocer su condición, no quiere obedecerle al Señor en ninguna manera, pues lamentablemente se va a perder al final. Y no quisiéramos eso, porque Dios no quiere la muerte del que muere o del que se pierde. Dios quiere que toda la gente sea salva y que vengan al conocimiento de la verdad. En este estudio miraremos hoy también lo que le dijo el Señor a Abraham. Lo que le dijo el Señor, ¿cuál es el alcance de esto? Porque
es algo tan maravilloso que había sido anunciado, fíjese, por el Señor desde hacía mucho tiempo. Al libro del Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, vamos a ir a la Biblia, el Génesis capítulo 12, y vamos a buscar los versículos 2 y 3 de Génesis. Dice así la palabra del Señor, Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire el alcance maravilloso que tiene, que iba a tener la iglesia del Señor. Dice la palabra en esto que estamos leyendo, específicamente en la última parte del versículo 3, le dice el Señor, y serán benditas en ti, le dice a Abraham, todas las familias de la tierra, todas las familias, todas. Y usted dirá, hermano, ¿y mi familia está en esa lista? ¿Mi familia está en esa cuenta? Sí, su familia, usted está en esa cuenta de alcanzar esa bendición. Ay, hermano, qué bueno. ¿Y qué necesito yo para poder recibir esa bendición de esas familias que están contadas ahí con una bendición? Pues lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, hombre. Arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vida mala que ha llevado, tal vez alejado de Dios, separado del Señor, viviendo una vida disoluta, sin ley, sin nada. Usted puede arrepentirse, cambiar su forma de vida y cambiará su condición de estado de muerte, lo va a cambiar a un estado de vida, porque el Señor lo toma y lo libra de la potestad de las tinieblas y lo traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe? Todas las gentes, judíos, no judíos, son amados y bendecidos por Dios. Todos somos amados. Y todos somos bendecidos por el Señor. Por eso le dijo, mire, en ti serán benditas, le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra. Los verbos están en futuro. En ti serán, porque sería en el futuro. Serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué bendición, todas las familias de la tierra. Y por eso dice la palabra en Juan, allá donde leímos 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo pueda ser salvo. Pero esto es para el que quiere. Dios no le va a obligar. Aceptame, recibime, bautizate, persevera. Dios no le va a decir así. Dios no lo va a venir así a usted. No. Él quiere algo voluntario. Tiene que nacer de usted. Es que fíjese que hay una cosa. A la gente no se le puede obligar a amar. Usted, por ejemplo, no puede obligar a alguien a decirle, amame, y obligarlo. No, lo ama porque es algo que nace de usted, así como amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, porque Él nos dio todas las cosas, porque Él nos da el aire que respiramos, el agua que bebemos, y lo reconocemos porque tenemos una necesidad de un Padre que nos tome de la mano y que camine con nosotros por esta vida que es un valle de lágrimas tremendo en el que en este mundo está sumergido, y necesitamos a Dios todo el tiempo. Hay gente que solo se acuerda de Dios cuando pasan cosas malas, cuando va un gran ciclón, o cuando hay un gran incendio, o cuando hay un gran terremoto, o cuando hay alguna catástrofe natural. Entonces, Dios mío, Padre eterno, en ese momento baja Dios hasta ahí, hasta el corazón, hasta la mente, hasta lo profundo. Pero no debería ser así.
Dios debería estar viviendo con usted todo el tiempo. Dice la palabra que Él está tan cerca de nosotros que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y también dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que se confiesa para salvación. Esto es bien importante de entenderlo, hermanos, de apreciarlo. En ti serán benditas, le dijo el Señor a Abraham, todas las familias de la tierra. Mira el alcance más maravilloso. Esto es grande, hermano, no crea que es algo pequeñito, es enorme el alcance. Lamentablemente, aunque el evangelio alcance a las personas son pocos los que le van a decir que sí al Señor, porque muchos pues tienen que ir a arar con sus yuntas de bueyes, por poner un pretexto, tienen que ir a otra cosa, tienen que ir allá, y otros no tienen tiempo para Él, y etcétera, etcétera, ¿verdad? La gente tiene sus propios afanes de vida, y la gente no quiere oír, y dice, no, yo fanático de religión, yo no quiero saber nada de eso. Yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Y la gente pues cree estar bien en su condición. Lamentablemente pues su condición es mala, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino mortal. Lamentablemente. Y aún estando muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia, Él nos dio vida juntamente. Él nos dio vida a cada uno de nosotros. Porque nos amó desde siempre. Desde siempre nos amó el Señor. Y eso también lo expresa la Biblia diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Allí pagó las deudas, nuestras deudas. Si usted no quiere recibirlo, no quiere aceptarlo, pues no sé qué más el Señor puede hacer ya por usted. Porque lo que Él podía hacer por usted, ya lo hizo. Ya pagó el precio. Ya pagó todo. Pero si usted insiste, no, yo no quiero que Él pague, yo voy a pagar mis cuentas, entonces usted va a pagar su cuenta. De eso no tenga duda, de que la va a pagar, sus cuentas. Pero si Él ya pagó por usted, hombre. Si Él ya pagó por usted, usted no tiene que estar pagando más. No tiene que estar pagando nada. Únicamente aceptar, recibir y reconocer ese beneficio, esa bendición que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. También, hermanos, decirle que el alcance para toda la gente es al principio. Dios había seleccionado a un pueblo, ya hemos hablado de eso, al pueblo judío, para que ellos fueran su especial tesoro, todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ellos no obedecieron el pacto y entonces el Señor abrió, ¿verdad?, la oportunidad para los pueblos gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos, vamos a leer del 28 en adelante, ¿verdad? Hechos, capítulo 10, versículo 28 en adelante, dice la Biblia así: y les dijo, esto es Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estas palabras, hermanos, les habló Pedro. Y Pedro, que era un gran judaizante, que era una persona que aunque había creído en Cristo, él creía que la bendición no le podía llegar a las demás gentes, sino que solo a los judíos tenía que ser, como a un pueblo especial. Pero el Señor dijo, me ha mostrado, dijo, que Él no hace acepción de personas y que Él se agrada de todas las gentes que lo buscan en todas las naciones bajo el cielo, en todas las naciones del mundo. Es por eso que el alcance de la iglesia, hermano, no es para un grupo. El alcance de la iglesia es para todas las gentes, para todas las familias de la tierra, conforme lo dijo el Señor y lo confirma en Pedro. Y dice Pedro, yo ahora comprendo, dijo. Yo comprendo porque ustedes saben, les dijo, miren qué abominación, qué abominable es para mí como judío entrar en una casa de un infiel, entrar en una casa de un extranjero, estar en medio de gente sucia, de gente que es espiritualmente reprobada según el judaísmo. Entonces les dice él, para mí es algo bien duro el estar aquí, pero yo he venido sin replicar porque yo comprendo qué es lo que Dios quiere. Yo comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y como Él no hace acepción de personas, aquí estoy, me he callado, me he tapado la boca, no quise replicar, no quise reclamar de que por qué predicarles a este tipo de gente como los infieles, los paganos y toda esta gente. Y dijo él, entonces Cornelio le explicó cómo había visto al ángel y le había dado las distinciones. Ahora dinos qué es lo que nos vas a decir, le dijo. Y les comenzó a hablar. Jesús de Nazaret murió. A este escogió Dios para poder redimirnos, para poder salvarnos. Y dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre.
Entonces, hermano, el alcance de la iglesia es algo muy grande, muy grande, muy grande, que comprende la militancia, que comprende el ir, que comprende el llegar, como lo estamos haciendo en este momento, llegando hasta usted con el mensaje de potencia, con el mensaje de poder del Señor, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que cuando nosotros creímos y confiamos en sus palabras y en su promesa y en su evangelio, nos hemos agenciado un lugar especial en el reino del Señor. Esto es algo muy maravilloso. Dice la palabra también que toda división que había entre los humanos, toda división que había entre los pueblos, entre los grupos, fue derribada. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, dice la palabra. Efesios 2, 14 y 16, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo. El cuerpo del que habla aquí es la iglesia. El cuerpo es la iglesia, hermanitos. El cuerpo es la iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y por eso ya he enseñado antes en este programa de que un cuerpo sin cabeza no tiene vida. Si le arranca una mano puede vivir, o un pie puede vivir, pero si le arranca la cabeza no. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que dirige. Cristo es el todo. Él y nadie más que Él. Hermanos, esa es una gran bendición saberlo, entenderlo y apreciarlo. Decirles que muchos con dificultad al principio, con dificultad, hermano, lo aceptaron, porque Pedro, al principio Pedro no quería, hermano, no quería. Pedro estaba renuente a eso, y el Señor le tuvo que mostrar a Pedro una visión de un lienzo donde habían animales cuadrúpedos y sucios, animales inmundos que no estaba permitido según la ley comer, y la voz divina le decía: Pedro, mata y come porque tenés hambre. Y él decía: no, Señor, le decía, no, ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Sí, y yo que me coma un animal inmundo, un animal sucio, algo de eso. No, le dice. ¿Por qué? Le dijo: no llames tú inmundo a lo que yo he santificado, le dijo el Señor. Y no entendía la visión Pedro, hasta que llegaron a traerlo y lo tuvieron que llevar. Se fue a la casa de Cornelio. Entonces, ya comprendo, dijo Pedro, ya comprendo. El Señor me ha dicho que no llame inmundo, que no llame sucio a nadie que Él ya ha santificado, dijo. Dios no hace ese... Yo me humillo, y se humilló Pedro ante el Señor y reconoció su condición, Pedro, ¿verdad?, que había estado fallando, ¿verdad?, y comprendió que Dios no hace acepción de personas. Y así pues, ¿verdad?, hay otros casos donde hubo dificultad para entender y apreciar desde el principio que Dios no hace acepción de personas, que el alcance de la iglesia es para todos, tanto para la gente humilde, que no tiene tal vez mucho, no tiene nada de bienes materiales, como para el rico, para el que vive en su grandeza, en su riqueza, para todos. El alcance es para todos, porque el evangelio es para todos. Y la salvación también ha sido diseñada para todos, pero sobre todo para aquellos que obedecen, para los que le obedecen, porque los que no obedecen, aunque fue diseñada para ellos, ellos han rechazado la bendición de la salvación y la vida eterna. Hermanitos, hermanitas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy una vez más. Gracias porque nuestro Padre Celestial nos ha permitido este día nuevamente el poder compartir con cada uno de ustedes este mensaje de bendición de el alcance de la iglesia, el alcance que ha tenido
Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto.